Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Primer Sefer de Crónicas. Primer libro de Crónicas. Estrenamos con el Sefer de Crónicas, primer libro, y para eso hay que hacer una breve introducción. Porque ese es el objetivo de este servidor. Que las personas, desde el más simple hasta el que tal vez tenga más conocimiento que este servidor, sabiduría dada por el cielo, pueda entender lo que se está narrando. Así como me gustaría que me lo explicaran a mí, así trato yo de explicarlo. Porque, aunque como he comentado en otras ocasiones, estos capítulos son capítulos de los cuales, por tradición, por lo menos en el ambiente latino, por tradición, suelen brincarse, suelen pasarse por alto. Primera, segunda, primera de Crónicas, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí lo que hay son nombres nada más. Nombres nada más y no da información. Sin embargo, sumamente interesante es estudiar estos capítulos. Cada vez que los leo, cada vez que los estudio, empiezo a, como se dice, atar cabos. Atar cabos. Porque aquí trae mucha información de la cual, cuando nosotros leemos en los capítulos del libro X, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, la vida de David, de Shlomo, Primera y Segunda de Crónica, vemos que el escritor da por sentado ciertas cosas y no da la información que a uno le gustaría que relatara para uno entender mejor el contexto, porque ese es el propósito. El propósito de esto es entender el contexto. El propósito de esto no es, voy a leer un texto de la Biblia para espiritualizarme más, para sentir una revelación. No, primero el paso. Primero procura entender lo que está escrito, el contexto de lo que está escrito, con las herramientas que tenemos, y pedirle al Todopoderoso que por medio del Espíritu de Santidad que Él nos ha puesto en nuestro ser, nos inspire a entenderlo conforme a la capacidad y la madurez que tenemos. De ahí partimos a lo que es la edificación, el entendimiento, el enriquecimiento espiritual, la llenura y poder vivirlo. No es, sacamos aquí algo de los hijos de Judá y ya nos creemos ahora los leones. No. Y es de suma importancia entender las razones por las cuales se escribieron las cosas o las posibles razones. Y así uno saber y trazar una línea de cuál es el mensaje que el Todopoderoso quiso transmitir a, primeramente, los destinatarios y, segundamente, a nosotros, los que somos los destinatarios, pero lejanos, que vinimos a recibir el libro miles de años después. Como expliqué en un tiempo atrás, ahora, en nuestro tiempo,
en el tiempo moderno, como se dice, es que nosotros leemos y decimos Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 7, Primera de Samuel, Segunda. Pero cuando realmente se escribieron estos rollos, no era así, ni se le llamaban así. Primera y Segunda de Crónica no se llamaban Primera y Segunda de Crónica. Era un solo libro, un solo libro. ¿Y cómo se le llamaba desde el lenguaje hebreo a este libro? Se le llamaba Divrei Hayamim. Divrei Hayamim. ¿Y qué es Divrei Hayamim? Se podría decir o se podría traducir de dos maneras, que viene teniendo el mismo significado. Las palabras de los días, o sabemos que la palabra daver, que es donde viene es la raíz de divere, significa cosas, las cosas que sucedieron en esos días. Así realmente se le llamaba a este libro. Y luego, porque tal vez algunos se estaría preguntando entonces, ¿por qué ahora se le llama así? ¿Por qué? Porque luego, cuando empezaron a traducir lo que fue la Septuaginta, obviamente comenzaron a llamarle de otra manera. ¿Cómo comenzaron a llamarle? Empezaron a llamarle, obviamente, en el lenguaje griego, paralei ponema, que es cosas omitidas. Y tiene tal vez un sentido el que le hayan puesto esas palabras, porque aquí aparecen muchas cosas que, como dije anteriormente, no aparecen en los escritos de los relatos, ¿verdad? De los reyes y de su vida y de su genealogía y cómo fue que se mezclaron el uno con el otro. Luego, cuando se comenzó a traducir al latín, escuchen bien, primero hebreo, tranquilo el hebreo, aquellos que no, que el hebreo no, hebreo primero, porque estas personas hablaban hebreo, no hablaban latín, no hablaban griego, hablaban hebreo y arameo. Pues luego, cuando se tradujo la Vulgata Latina de Jerónimo, fue que comenzaron a decirle crónica. Y este libro se desarrolla en un momento en donde yo expliqué en una ocasión, y lo explico otra vez para aquellos que tal vez no vieron el video, fue hace varios años. Creo que fue en Herramientas para Estudiar la Escritura. El propósito de Primera y Segunda de Reyes, se le adjudica a Primera y Segunda de Reyes a Jeremías, otros a otros escritores. A este se le dice que fue Esdras. Y obviamente el propósito de lo primero es resaltar la vida y todo lo que lograron los reyes. Acá es resaltar la genealogía real de dónde viene cada quien y la importancia de reconocer cuál fue el territorio geográfico al cual se le asignó y cómo fue que lo conquistaron cada una de estas familias. ¿Por qué? Porque aquí el propósito, obviamente se está diciendo que el escritor, la posibilidad muy alta es que haya sido Esdras o alguno de contemporáneo a Esdras. Y Esdras es del tiempo cuando ellos regresan del exilio.
Así que aquí lo que está de una u otra manera es dándole una certificación o un conocimiento a todos esos que están regresando del exilio para que sepan dónde ubicarse, cuál es su territorio, la importancia, cómo lo conquistaron. Porque cuando ellos regresan del exilio, ellos están ¿qué? Pasando por un registro. Acuérdense que en el libro de Esdras se dice que muchos no aparecieron en los registros que ellos tenían apuntado si realmente eran realmente del linaje. Y aquí está narrando cada una de las casas de donde se fueron desarrollando con el tiempo hasta llegar a el tiempo en donde tuvieron que pasar por ese escrutinio de demostrar realmente que venían de una de todas las casas, ¿verdad? De las que se registran aquí en Primera de Crónica. Primera de Crónica está desarrollado con ese propósito y comienza hablando obviamente desde el primero, desde el linaje de Adán, pero obviamente sabemos que se va a ir más por los, o va a resaltar más los linajes que vienen de la descendencia de Abraham. De la descendencia de Abraham, de Isaac, Edom, Israel, y es edificativo y de manera, se podría decir, de instruir al creyente, al servidor del Todopoderoso, y mayormente, a aquellos que por una otra razón el Todopoderoso nos ha llamado y nos ha traído en este peregrinar hasta el día de hoy a donde estamos. Y me explico. Personas que pasamos por un lugar religioso, por una otra razón entendimos que había que mejorar ciertas cosas debido a la resistencia que hubo en la mayoría, pues tomamos la decisión de seguir hacia adelante en el crecimiento. Pero dentro de ese peregrinar está una de las doctrinas, casi doctrina, que se utiliza dentro de lo que se conoce raíces hebreas, mesianismo, y que con el estudio de la escritura uno puede afirmar, confirmar o descartar esos puntos de vista de los cuales muchos pasaron por eso. Gracias al Todopoderoso yo no llegué a estar en un movimiento como ese, aunque habían lugares de reunión cerca de donde yo vivo, o lo hay todavía, que tienen ese pensamiento. ¿Y cuál es ese pensamiento? En el que nosotros somos el linaje, las tribus perdidas. Nosotros somos ese Israel. ¿Por qué? Porque dentro del pensamiento de estas personas, ¿verdad? Es, si tú creíste en el Todopoderoso, si tú estás aquí hoy anhelando, deseando conocer más sobre las raíces hebreas de tu fe, sobre tu identidad, es porque realmente tú eres israelita. Es porque realmente tú eres uno de las tribus de Israel. Porque la promesa de la redención es a las 12 tribus. Y según el pensamiento de esta persona es ese. Las 12 tribus que están dispersadas, las 10 tribus que están dispersadas, pero ellas siguen con su identidad.
Y como siguen con su identidad, van a regresar, aunque su identidad sea de gentil, en el momento, por la cultura que hayan tenido, en su interior tienen la semilla de Israel. Que según ellos, ese Israel nunca se mezcló. Algunos dicen, se mezclaron por ahí, pero son Israel y van a volver. Pero hay un pensamiento en donde dice, no, te tienes que cambiar el nombre, ahora tú tienes que restaurar todo, tu nombre, tienes que restaurarlo, tienes que restaurar, y si te llama, no sé, José, pues ya no te puedes llamar José, ahora te tienes que llamar Yosef. Yosef, y añadirle, Yosef ben, y ponerle otro nombre hebreo al lado, el nombre de tu papá en hebreo, o Yosef ben Jacob, o algo. Pero por eso toda esta información es importante saberla y que sea de educación para nosotros no caer en ese engaño. Para entender que desde el principio el pueblo de Israel se había mezclado con con otro linaje que venía siendo del linaje de Abraham también, o venía siendo del linaje de Adán, que todos venimos de ese linaje. Pero en cuestión de mantener puro eso, todos ellos se venían mezclando. Y importante, porque están ese pensamiento de que, sí, pero las tribus, las 12 tribus, no todas se mezclaron, solo se mezclaron las 10 tribus del norte. Las 10 tribus del norte, que se le conocen como las tribus de Efraín, esas fueron las que se mezclaron. Las 2 tribus y medias que se quedaron acá, Judá y Leví, esas tuvieron su pureza. Esas sí que son de pura cepa. Los judíos son judíos, esos no se mezclaron. Nosotros sabemos que la Escritura confirma o descarta cualquier pensamiento dogmático que se quiera imponer hacia otros. El libro de Esdras y de Nehemías es uno de ellos que descarta totalmente, porque el problema que había ahí entre ellos mismos era el siguiente, era el que había muchos que habían venido del exilio, judíos de la tribu de Judá y levitas que estaban casados con mujeres extranjeras. Y que ni los hijos de ellos hablaban el idioma que tenían que hablar, sino que hablaban el idioma de allá babilónico. Por aquí traemos un ejemplo desde los tiempos de antes. Y lo vamos a leer, ¿verdad? Porque no vamos a leer desde el primer capítulo de Crónica, porque sé que va a ser un poco tedioso el leerlo. Pero sí es importante que cada uno lo lea en su casa. Y yo solamente voy a resaltar ciertas cosas que, desde mi punto de vista, me llamaron la atención y compartirlo con ustedes para que puedan aclarar. Y dentro de eso es esta información que puede ayudar a mucho a que si están pensando en muchos movimientos, porque hay muchos movimientos, miren, este servidor que no le gusta estar indagando mucho en eso, como quiera se da cuenta. Hay tantos y tantos. Hace un tiempo atrás, un hermano me compartió de un grupo de personas allá en Estados Unidos, en donde su evangelización, o uno de los puntos enfáticos de su evangelización, en la cual han convencido a muchas personas, es que le demuestran a ellos con evidencias que ellos tienen, de que Yeshua, o como ellos le llaman Jesús, que ese Jesús no era blanco, era negro.
Y que toda la vida nos han mentido y nos han puesto un Jesús blanco de ojos claros, cuando la realidad de la realidad es que Jesús era negro. Y que ese punto de vista que ponían en Jesús blanco era por el marxismo blanco imperial que esclavizó a los negros, porque los negros eran siempre los de las tribus de Israel, todos eran de color negro. Y ahora ese despertar de las tribus de Israel, de los efraínitas, de los de Efraín o de cualquier tribu de Israel, son todos esos de color en el mundo entero. Que los blancos siempre han sido los que han querido destruir al verdadero Israel, que es el negro. Entonces, ese punto de vista de raza, de creer que tenemos la verdad y que yo tengo la verdad porque yo demuestro que Yeshua era de color y no era blanco, y por lo consiguiente todo lo que yo diga después de eso, si ya creíste de primera mano que Yeshua, que posiblemente era de color, no era blanco, pero decir eso para poner que era, ¿sabes?, negro chocolate, y así con un estilo casi Rastafari, y llevarlo al punto de casi llegar a ese racismo y de excluir a todos los blancos, y que nunca hubieron blancos en Israel, ya está rayando, pasando las rayas de la ignorancia. Entonces, toda esta educación que hay en la Escritura nos ayuda a que nosotros tener ese discernimiento, como dice Kefa, que nosotros tenemos que estar siempre prestos para demostrar la defensa de lo que realmente creemos. Dice claramente que la tribu de Judá también se mezcló desde Tamar, desde antes. Y mira uno de los ejemplos que yo traigo. Esto sí lo vamos a leer. Primera de Crónicas en capítulo 2, voy a leer desde el verso 34. Desde el verso 34 voy a leer hasta donde lleguemos a la información, que creo que es el 35, por ahí. Dice, Velo haya leshisham benim ki im beenot. Dice, y no hubo para Sheshan hijos, sino solo hijas. Y esto pasaba, no todo el tiempo, pero pasaba en varias ocasiones, en donde un hombre, cabeza de una casa de las tribus, por las razones de la vida, no tenía hijos, solamente tenía hijas. Y todos conocemos el caso de las hijas de Zelofehad. Pero aquí no está hablando de las hijas de Zelofehad, sino de un hombre llamado Sheshan. Pues Sheshan no tuvo hijos, sino solamente hijas. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? Dice, le Sheshan haber mitzri vayishmu o veshemu yer ha vayaten Sheshan et benot le yirha abdo leisha le yalech lo et etai. Y dice, y tuvo Sheshan un siervo egipcio, no de las tribus de Israel, no. Y es importante entender que aquí el escritor está hablando de todas las casas del linaje de las tribus de Judá. Y dice que este hombre no encontró, que este hombre no tuvo hijos sino hijas. Entonces tenía un siervo egipcio cuyo nombre era Yarha. ¿Y qué hizo este hombre? Le dio Sheshan a su hija, a este egipcio,
por mujer, y esta egipcio con la hija de Judá, le tuvieron un hijo llamado Atai. Y de este linaje fue que tenemos también, dentro de toda la mezcla, a uno de las tribus de Judá, que fue uno de los más renombrados, llamado Caleb. ¿Qué nos demuestra esto? Que cualquier comentario que nos quieran tratar de vender como certeza, y que si los rabinos dijeron, no, porque es que en el Midrash, no, porque es que allá en los escritos encontrados, no, es que en el Talmud babilónico, no, que en el de Jerusalén. No. ¿Qué dice la autoridad máxima para nosotros? La Escritura. De ahí partimos. Y lo que nos dice claramente en todo este relato, y que no es el único del cual acabo de mostrar, no es el único. Se relatan varios en Primera de Crónica, capítulo 1, varios, de los cuales demuestran claramente que las tribus de Israel se mezclaban con otros etnias en ocasiones para tener hijos. Lamentablemente, en otras ocasiones, ponían en riesgo su lealtad al Todopoderoso, y con tal de estar en una paz con otro pueblo o por las razones que sea, se ponían a servirle a otros dioses. Y esa es una de las cosas de las cuales yo me quedé reflexionando mientras estudiaba esto. ¿Cómo puede ser que un siervo del Todopoderoso, como era el caso de estos hijos de Israel, llegaron al punto de negar al Todopoderoso, de decir, no nos hables ya cosas de Él? Queremos servirle a estas deidades, como el caso de que aparece en el caso del profeta Jeremías, que las mujeres les dijeron a Jeremías, nosotros le estamos haciendo torta a la reina del cielo, y nuestros maridos lo saben. Ellos nos dan el dinero para que nosotros hagamos estas cosas, y ellos participan de esto. Por hacerte caso a ti, según el pensamiento de esas mujeres, por hacerte caso a ti, le dicen a Jeremías, estoy parafaseando, pero ese es el mensaje que le dicen, por hacerte caso a ti, desde que le dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo, es que nos está yendo mal. La mayoría de las veces, muchas de las veces que los hijos de Israel decía que se iban en idolatría y se prostituyeron con otras naciones, era porque hacían pactos matrimoniales. Por eso es que cuando llegaron del exilio, los hijos ya ni hablaban el idioma hebreo ni arameo. Pero dentro de todo este relato hay uno que resalta y que todos conocemos. Y es de esta mujer verso 7 del capítulo 4. Dice, Ubení, Hela, Zerat, o Seret, Yetzahar, U Etnan. Y los hijos de Hela, Seret, Hetzoar y Etnan. Bekos Jolich et Anub, Beet
Atzobeba, U Mishpachot Ahargel ben Harum. Y Cos engendró a Anub y a Sobeba y la familia de Ahargel, hijos de Anum. Beyati Yabez, Nachbur, que Ohei, Uimo, Korach, Shemo, Yabez, Le Amor, Ki, Yaleti, Be Abze. Y fue Yabez ilustre más que sus hermanos, y su madre lo llamó por nombre Yabez, diciendo, porque lo parí en dolor. Veyekra Yabez le Elohim Yisrael. Y clamó Yabez al Elohim de Israel, le emor im, diciéndole, in baruch te barejuni behi darbit et gabuli veyachita hayadach imi u sita u ushta mera'a levalti azadbi ve'yavo Elohim et asher she'al. Dice, y clamó Yabez al Elohim de Israel, diciendo, bendecir si me bendijeras y ensancharas mi territorio y fueras tu mano conmigo para guardarme del mal, para que no me dañe. Y concedió, la palabra dice, Beyavó, dice, y vino Elohim a su pregunta. Así dice literalmente. Y vino Elohim para lo que él le preguntó. She'al. Y esto, cuando uno ve el contexto de esto, muchas personas lo ven como que, ay, esto es lo que yo le voy a orar a mi hijo. Pero acuérdense en que la mujer le puso eso porque cuando ella parió a Yabez, lo hizo en un tiempo en donde el pueblo estaba en angustia, estaba en dolor, estaba en crisis, debido a la maldad que había en ese ambiente. Sin embargo, Yabez, instruido por su madre, decide no ser igual a la generación que les rodeaba. Y dijo, en pocas palabras, si tú hicieras que yo prosperara en lo que hago, guardándome del mal. ¿Qué significa esto en arroz y habichuela, como decimos acá? Ayúdame a servir, a honrarte, a querer crecer en esta vida sin tener que comprometer mi relación contigo, sin tener que comprometer mis principios y mis valores, sin tener que comprometer el nombre que yo cargo. Que yo me acuerde siempre que este nombre que yo cargo no sea para mal para mí. Porque le pusieron Yabez porque con dolor o en dolor lo parió su madre. Que eso no me haga a mí, porque hay cosas que marcan en la vida al ser humano. Hay situaciones en las cuales hay hombres que han sido sumamente exitosos haciendo cualquier clase de trampa y engañando a los demás, pero dentro de sus confesiones dicen, a mí me marcó esto que le sucedió a mi familia y yo decidí en mi vida yo no ser igual. Yo dar un paso hacia adelante y lograr lo que yo fuese a lograr, no importando lo que sea. O sea, pasarle por encima al que fuese.
Y hay otros que deciden decir, no, yo he hecho estas cosas sin tener que dañarme, sin tener que comprometer mis principios y mis valores, sin tener ni dejar que mi nombre, mi carácter, mi manera negativa de ser, sea un tropiezo en mi vida. Y ese es uno de los problemas grandes que nosotros tenemos, los seres humanos. Que todo le echamos la culpa a los atributos negativos que tenemos. Y es importante entender esto para ser responsables nosotros mismos de nuestras acciones y buscar cómo mejorarlas. En el capítulo 5, que es donde vamos a terminar esta parte, después de que sigue hablando después de las otras tribus, de la tribu de Rubén, habla de cómo y por qué fue que Rubén no se le adjudicó como primogénito, y habla de cómo fue que estas tribus dominaron ciertos lugares. Pero también dice que esos hombres, y voy a estar leyendo en el capítulo 24 del capítulo 5, verso 24 del capítulo 5 de Crónica, de primero de Crónica, capítulo 5. Dice, Va'ayela Rashi Beit Ahaboten Efer Ve'ishi Ve'eliel Ve'azriel Jeremías Obadiyahu Jehathiel Anashim Gevorim Gil Anashim Shomot Roshim Levite. Y estos fueron los jefes de la casa de sus padres, hablando de la tribu de Rubén. Creo que son de la tribu de Rubén o de, vamos a asegurar, ¿no? Porque dentro de este último capítulo habla de la tribu de Rubén y de la tribu de la media tribu de Manashe. Así que voy a aclarar que esto no es de la tribu de Rubén, sino de la media tribu de Manashe. Aclaratoria. Esto de la media tribu de Manashe nos da a nosotros, por lo menos a mí, una idea sumamente clara cuando estudio el por qué los profetas, cuando profetizaban a las tribus del norte, le decían, ustedes se han rebelado, ustedes le han dado la espalda al Todopoderoso. Y uno se queda a veces en la incógnita de decir, pero ¿cuál de todas las tribus fue la que hizo, la que siguió a los demás? Uno da por sentado que fue la tribu de Efraín, de Jeroboam y todos ellos, sí, pero hubieron unos que también resalta aquí lo malo que fueron y que da por nombre. Y si alguien tenía ese deseo de saber, oye, me gustaría saber cuál realmente, si hubieron otras personas, nombres con detalle, quiénes fueron los que llevaron a un pueblo completo a darle la espalda al Todopoderoso. Pues mira, estas cabezas de la media tribu de Manasés dicen quiénes fueron estos jefes de las casas de, de sus padres: Efer, Ishi, Eliel, Azriel, Jeremías, Obadiyah, Abdiel. Estos fueron los hombres fuertes y de valor, o sea, los que mandaban en sus casas, y los nombres. En las casas de sus padres, dice. Verso 25. Vayima'alu be'elohim ha'avunteihem ve'eyaznu Aharei Elohei
Ami, Eretz, Asher, Ha-Shimayit, Elohim, Mifneihem. Dice, y estos fueron los desleales contra Elohim, contra el Elohim de sus padres, y se prostituyeron en pos de esos dioses de los pueblos de la tierra a los cuales había destruido el Elohim delante de ellos. Y dice que por esta causa fue, en el verso 26, que por esta causa fue que el Elohim envió ese espíritu a Pul, rey de Ashur, de Asiria, y a Pilamer, rey de Asiria, y los deportó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manashe. La causa por la que los deportaron fue porque estos hombres, que eran los líderes del pueblo, decidieron abandonar al Elohim de sus padres. Y, obviamente, conociendo el contexto, sabemos que hay un dicho acá en Puerto Rico, donde manda capitán, no manda marinero. Y dentro del contexto de esa época, lo que decía el cabeza de las tribus, eso hacía todo el pueblo. Por miedo, por convicción ceguera, por lo que fuese. Ignorando lo que se le dijo desde un principio. Meditarás en estas palabras de la Torá de día y de noche, para que te vaya bien a ti y a tu descendencia después de ti. Por eso siempre hemos resaltado la importancia de estudiar la Torá, la instrucción, para que nos ayude en todas las adversidades que tengamos. Primera de Crónicas, en estos primeros capítulos, da mucha información sobre detalles que parecen dejarse así al aire en otros libros. Y aquí nos aclara y nos dice, ¿tú quieres saber realmente por nombre quiénes eran todos esos cuando se refieren a los líderes del pueblo? Mira, aquí están. Estos fueron los que decidieron, a pesar de que no sé si se acuerdan, cuando ellos terminan de ayudar a las otras tribus a entrar a la tierra de Canaán, ellos se regresan al territorio que ellos le pidieron a Moshe, los Rubén, Gad, Galaad y esta media tribu de Manashe. Se fueron al otro lado del Jardín, a donde ellos decidieron, no, queremos estar aquí hay mucho pasto, tenemos mucho ganado. Cuando se van ahí, ellos hacen una réplica, y cuando van los otros de las tribus allá a reclamarle, ellos dicen, no, nosotros no vamos a hacer sacrificios aquí, ni vamos a hacer nada de esto, nosotros solamente queremos dejar esto como testimonio para cuando nuestros hijos, nietos y toda la descendencia siga creciendo, vean eso y no nos apartemos del Elohim de Abraham, Isaac y Jacob y mantengamos firme nuestra fe, diciendo, mira, eso que está ahí nos está diciendo a nosotros quién es nuestro Elohim y a quién le vamos a servir, solamente a Él. Pero cada generación cambia. Y lamentablemente en esta generación decidieron pasar por alto lo que sus padres le habían dicho. En el próximo capítulo vamos a seguir un poco sobre las genealogías y atando uno que otro cabo, como digo yo, para aclarar ciertos temas que desde mi punto de vista creo que son importantes entenderlos para alcanzar el objetivo que este servidor siempre tiene como prioridad. Que cada uno de nosotros sea edificado, creciendo. No todo el mundo tiene ese mismo amor de estudiar la escritura, de buscar, atar cabo, de ver, entenderla mejor, de aplicarla mejor a su vida para poder también transmitirla a otros. Por eso es mi anhelo y mi deseo que todos aprendamos para qué, como dijo Shaul, para que no seamos engañados ni llevados de todo viento de doctrina. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz
y bendiciones a todos. Ay, Tat.